Tienes que entender esto para cambiar el rumbo de tu vida sexual, para entender exactamente lo que quieres. Muchas veces ni nosotros mismos sabemos lo que queremos. ¿Qué existe en relación al aumento permanente, definitivo o temporal de tu pene? Aumentar el pene, mucha gente lo quiere. La mayoría de los pacientes que buscan un aumento de pene tienen uno dentro del promedio, totalmente normal, pero el tipo quiere aumentarlo. Aquí vas a entender qué es un promedio normal. Además de eso, ¿qué es lo que la ciencia te ofrece? Un artículo publicado en 2024 que hizo un repaso general de todo lo que existe sobre aumento de pene, sobre estética del pene. Y lo que ese artículo mostró, definió y concluyó sobre cada una de esas posibilidades, lo vas a entender conmigo aquí. Quédate hasta el final para entenderlo todo y ver qué se ajusta a tu vida. Vamos con el video. Mi nombre es Mateus Amaral. Soy urólogo especializado en salud sexual masculina. Para ti que quieres agendar una cita conmigo, el enlace está en la descripción y el código QR aquí en pantalla. Para empezar, tienes que entender el promedio del pene, ¿no? Así que vamos allá. Es un trabajo publicado en 2021, evaluó a más de 15,000 hombres y es ese trabajo el que usamos como referencia para el tamaño del pene. La longitud del pene quedó entre 10 a 16 centímetros, con una mediana de 13,2. La circunferencia del pene, que no es lo mismo que el ancho, es la circunferencia. Tomas la cinta métrica y rodeas. Tu pene quedó entre 10 a 13, promedio, mediana a 11,5. Entonces, 13,2 de longitud, 11,5 de circunferencia. Ese es el promedio. El 99% de los pacientes que buscan procedimientos estéticos tienen el pene absolutamente dentro del promedio de longitud, de ancho, de todo. O sea, es algo muy del tipo para sí mismo, ¿no? Él quiere mejorar por su cuenta. A veces nadie le exige nada, solo quiere sentirse mejor y punto. Quien se opera la nariz o se pone silicona en el pecho no tiene un problema funcional ni presión externa. Ponle silicona a la mujer, ponte silicona en el pecho, tu pecho no falla. La mujer se lo pone por ella, igual que con el pene. Quien busca estética en el pene lo hace por sí mismo. Ha habido un crecimiento. El hombre se ha estado preocupando cada vez más por la estética personal, cuidándose mejor, tanto de su propia salud principalmente. Las generaciones más jóvenes se preocupan más por la calidad de vida y la salud, y eso se ha reflejado en los procedimientos médicos. Por ejemplo, ha aumentado mucho el número de armonizaciones faciales en hombres, que quieren tener la mandíbula más cuadrada y tal y todo lo demás. Sin juzgar, esto ha aumentado muchísimo. Ha aumentado mucho la demanda de los hombres y el número de procedimientos de implante capilar, trasplante capilar. Yo, por ejemplo, ya casi estoy llegando a eso. Esto ha ido en aumento, esto está llegando, obviamente llegando cada vez más. Llegando, por último, a la estética íntima masculina, porque es una región mucho más delicada. Es una región donde el hombre tiene mucha más inseguridad, más miedo de ir, pero es una región a la que estamos llegando. Y pensando en eso, esta demanda aumentó tanto que la Sociedad de Medicina Sexual Norteamericana publicó en 2024 en el Journal of Sexual Medicine, en una revista de medicina sexual, un artículo en el que opinó sobre todo lo que hay para el aumento de pene. Ella dio su opinión frente a todos los trabajos publicados hasta 2023, frente a lo que hay de evidencia científica, lo que consideró seguro para los pacientes. Y emitió un comunicado sobre todo eso. Cuando hablamos de aumento permanente de pene, tenemos dos modalidades para eso. Contamos con cirugía, procedimientos quirúrgicos o más invasivos y el uso de rellenos con sustancias, con rellenos definitivos. Si vamos a hablar de cirugía, empecemos por la primera, que es la sección del ligamento suspensorio del pene. Entonces tienes tu pene, en un paciente delgado se puede ver mejor. Si jalas tu pene, si lo traccionas, verás que hay un ligamento aquí arriba que está pegado al pubis, en el hueso del pubis. Ese es el ligamento suspensorio del pene, el cual genera este efecto. Si el pene se erecta, queda inclinado hacia arriba. Entonces, esa erección axial hacia arriba que facilita incluso las penetraciones. Sin embargo, este ligamento lo sujeta un poco. Si cortas ese ligamento, puedes ganar de 1 a 3 centímetros de longitud en estado flácido. Flácido. En erección, ningún trabajo lo ha comprobado. Esta cirugía exige un cuidado muy grande en el posoperatorio, porque tienes que usar el extensor de pene para evitar la fibrosis en esa región. ¿Qué es la fibrosis? Es como si fuera una cicatrización. Entonces, si tienes una cicatrización, una fibrosis excesiva, pierdes la cirugía.
La fibrosis sigue sujetando el pene como estaba antes. En algunos casos, puede generar incluso un acortamiento paradójico del pene. O sea, te operaste para aumentar y terminas con un acortamiento. Entonces, sobre la sección del ligamento suspensorio del pene, ¿cuál fue el comunicado oficial? La tasa de satisfacción de esta cirugía se consideró baja en estos estudios. Del 30 al 60% de los pacientes se consideraron satisfechos en el posoperatorio, o sea, del 40 al 70% de los pacientes quedaron insatisfechos en el posoperatorio. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál fue la principal insatisfacción? El pene pierde angulación al estar erecto, entonces queda con una erección hacia abajo, una erección algo floja. El hombre tiene que acomodarlo para penetrar. Exige un posoperatorio muy estricto del paciente para usar los extensores de pene y evitar complicaciones para tener una cirugía satisfactoria. Entonces, el comunicado oficial de la Sociedad Americana de Medicina Sexual fue que esta cirugía debe ser realizada solo por cirujanos y equipos muy experimentados y con expectativas alineadas con el paciente. Alrededor de 2015-2016 se lanzó el Penuma. Penuma es una prótesis de silicona. De hecho, es un tejido de silicona en realidad. Les pondré la imagen aquí, pero básicamente es un dispositivo de silicona que se coloca bajo la piel del pene. Se hace una incisión y se coloca bajo la piel. Bajo la piel en el cuerpo cavernoso, por partes bajo la piel. Y entonces la silicona rodeará el pene. Y es un relleno fijo allí. Entonces, la silicona aumentará el pene en longitud flácida y también en circunferencia. Sin embargo, las complicaciones del Penuma, de nuevo, la silicona fija bajo la piel, fueron extremadamente graves, con infección y necrosis cutánea. Así que la Sociedad Americana de Medicina Sexual emitió un comunicado diciendo que el Penuma solo puede aplicarse en situaciones experimentales, es decir, en pacientes dentro de un protocolo científico de investigación, con un comité de ética y con el paciente habiendo firmado un consentimiento de que se somete a un procedimiento experimental. Sabe que es experimental y no tiene ninguna garantía de resultados. Así que el Penuma es experimental. Quien esté aplicando Penuma, poniéndolo en pacientes y prometiéndoles ganancias y demás, está fuera de esta recomendación. Otra cirugía es una técnica llamada slicing. ¿En qué consiste esta técnica? Es una técnica usada en conjunto con el implante de una prótesis de pene. Tienes tu pene, tu cuerpo cavernoso, y vas a colocar una prótesis del tamaño del cuerpo cavernoso. La prótesis de pene no aumenta su tamaño, solo se coloca según el tamaño de tu pene. No hay forma de poner una prótesis más grande dentro del pene, ya que va dentro del cuerpo cavernoso. Pero la técnica de slicing, ¿qué le hace al cuerpo cavernoso? Realiza una serie de incisiones, una incisión general, incisiones relajantes en el músculo del cuerpo cavernoso. Así, una serie de incisiones relajantes termina alargando el cuerpo cavernoso y puedes colocar una prótesis más grande en tu cuerpo cavernoso. Sin embargo, esta técnica también trajo consigo muchas complicaciones. La alteración de la sensibilidad del pene es significativa. Sangrado, hematoma, infección e incluso retracciones paradójicas del pene y fibrosis. Por lo tanto, esta técnica también se consideró algo que solo puede usarse en situaciones experimentales, dentro de un protocolo de investigación, con el paciente consciente de lo que se le hace en el pene, una técnica experimental, es decir, sin base científica que demuestre mucho. Hablamos de cirugías y procedimientos. Ahora, los rellenos definitivos, que son básicamente el polimetilmetacrilato, PMMA, y la silicona. Inyectar silicona o polimetilmetacrilato en el pene para engrosarlo. Rellenos definitivos. No hay que hacer nada más, engrosado para siempre, pero cuando hay complicaciones es un desastre. Ya tuve la mala suerte de entrar en una cirugía para retirar PMA infectado. Esa cosa infectada parecía petróleo, pegado a su pene. El paciente perdió la piel del pene y tuvo que, tras antibióticos y que mejorara mucho la situación, hacerse un injerto de piel en el pene para reconstruirlo. Entonces, el intento fue desastroso y son procedimientos considerados proscritos. No pueden utilizarse. Pero escuché que fulano de tal se está arriesgando. Puede salir bien. Cuando no sale bien, cuando hay complicaciones, es un desastre. ¿Y qué se publicó en este trabajo sobre el relleno con ácido hialurónico? ¿No? Sacaron un comunicado, la Sociedad Norteamericana de Medicina Sexual,
en el Diario de Medicina Sexual en 2024, afirmó que el relleno con ácido hialurónico realmente puede engrosar el pene unos 2 centímetros. Se consideró seguro, con mínimas complicaciones, por lo tanto un procedimiento que consideran seguro y que sí puede realizarse. En mi sincera y honesta opinión, lo mejor que tenemos en estética íntima masculina, de hecho, es el relleno con ácido hialurónico, el engrosamiento del pene y, en algunos casos, también puede alargarlo en estado flácido. Tiene que repetirse, ¿no? Es un procedimiento, es un producto biocompatible y, por lo tanto, absorbible. Eso es lo que ofrece seguridad, por eso ofrece una seguridad muy grande. Será absorbido, tendrás que hacerlo de nuevo, pero no generará grandes complicaciones en tu pene. Entonces, eso lo hace muy seguro y por eso hoy es muy recomendado y solicitado. Porque hay otros procedimientos que también pueden usarse, que me parece que tienen muy pocas complicaciones. Por ejemplo, el Botox en la túnica de dardos, ¿no? El Botox superficial para desbloquear, para disminuir la retracción del pene. Muy seguro también. Otro procedimiento menos invasivo es el uso de extensores de pene. Creo que el extensor de pene también ofrece una posibilidad de mejora muy grande, ¿no? Si el paciente tiene disciplina y sabe usarlo, puede tener ganancias importantes en la longitud del pene también. Hablando de la longitud del pene, si quieres saber los precios del relleno de pene, envía un mensaje a nuestro contacto que dejé aquí en los comentarios, abajo en la descripción del video. Tú lo pides y yo te mando el video de WhatsApp que habla sobre los precios. Y si quieres saber un poco más sobre aumentos naturales del pene, te dejaré el video. Y hasta la próxima.